odontológica y qué situaciones se consideran como tal? Se considera cuando un paciente ya visitorio se la puede tratar, podría ser hipoglucemia o paro respiratorio. ¿Qué alteraciones o condiciones considera que pueden generar una emergencia odontológica? Hipoglucemia, estrés, depresión y paro cardiorrespiratorio. Como odontólogo, ¿qué es lo primero que haría si un paciente llega a Saber qué condición tiene y ver si se la puede tratar, si no derivar al médico tratante. ¿Cuál es el tratamiento inicial que tendría una persona con un paro cardiorrespiratorio? Primeramente llamar a emergencias y después practicar el RCP. ¿Qué tanto conoce sobre el manejo de emergencias odontológicas y cuál es su nivel de formación en este tema? Se podría decir que conozco lo básico, pero aún me falta. Gracias. ¿Qué es una emergencia odontológica y qué situaciones se consideran como tal? Una emergencia odontológica es una situación que requiere una atención inmediata y puede ser un paro cardiorrespiratorio. ¿Qué alteraciones o condiciones considera que puede generar una emergencia odontológica? Una infección como por abscesos, caries. Como odontólogo, ¿qué es lo primero que haría si un paciente llega con una emergencia odontológica? Primero mantener la calma, luego evaluar e identificar la causa. ¿Cuál sería el tratamiento inicial para brindar una consulta, para controlar una emergencia médica en una consulta? Primero puede ser analgésica. ¿Qué tanto conoce sobre el manejo de emergencias odontológicas y cuál es su nivel de formación académica del tema? Más o menos. Gracias. Ya, bueno, voy a empezar con las preguntas. ¿Qué es una emergencia odontológica y qué situaciones se consideran como tal? Las emergencias odontológicas son cuando un paciente llega con problemas, puede ser cardiorrespiratorio o otros problemas que tengan en sí. Ya, ¿qué alteraciones o condiciones bucales consideran que pueden generar una emergencia odontológica? Hay hartas, puede ser dolor craniofacial, caries profundas, entre otros. Como odontólogo, ¿qué es lo primero que haría si un paciente llega con una emergencia odontológica? Primero ver qué emergencia tiene, que puede ser, vamos a darle plan respiratorio, puede ser un RCP, o si no, ver la hoja clínica que el paciente puede tener. Luego, ¿cuál es el tratamiento inicial que brindarían para controlar una emergencia en una consulta? Según lo que tenga el paciente, podemos ayudarle a dar los primeros auxilios al momento que llega al consultorio. ¿Qué tanto conoces sobre el manejo de emergencias odontológicas y cuál es su nivel de formación académica sobre este tema? La base, mucho ni poco. Ya, como primera pregunta tenemos ¿qué es una emergencia odontológica y qué situaciones se consideran como tal? Bueno, una emergencia odontológica se puede dar al momento de nosotros estar en nuestro consultorio. Puede ser que la persona tenga algún tipo de descompensación en su salud, puede ser como una hipertensión arterial, también puede ser como una arritmia cardíaca, entre otras cosas. ¿Qué alteraciones consideras que pueden generar una emergencia odontológica? Puede ser una hipertensión arterial, puesto que nosotros utilizamos analgésicos, los cuales pues por lo general son vasoconstrictores. Entonces al momento de tener una persona que tenga hipertensión arterial, al momento de contraer el vaso puede aumentar la presión sanguínea y pues puede haber una descompensación en este caso. Ya, como odontólogo, ¿qué es lo primero que haría si un paciente llega con una emergencia odontológica? Bueno, la principal función de un odontólogo en este caso es mantener con vida al paciente en todos los casos. Cualquier caso que se presente, nosotros tenemos que mantener con vida al paciente hasta que le podamos trasladar hacia un centro médico o a su vez traer un médico de cabecera el cual nos pueda ayudar con eso. ¿Cuál es el tratamiento inicial que brindarías para controlar una emergencia en la consulta? Bueno, tenemos que saber que nosotros como odontólogos tenemos que llegar hasta cierto punto. Nosotros no podemos llegar a recetar ni tampoco llegar a hacer lo que puede hacer un médico general o un médico especialista, sino que nosotros tenemos que salvaguardar la vida del paciente en todo momento, ya sea si tiene una descompensación, por ejemplo, puede ser que tenga un pulso inexistente o un pulso bajo, se puede realizar una manera de RCP con ventilaciones, estas son unas compresiones de 5 a 6 centímetros en el pecho y con una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto. Como último, ¿qué tanto conoces sobre el manejo de emergencias odontológicas y cuál es tu nivel de formación académica sobre este tema? Mi nivel de formación académica en este caso es, diría que alta, porque estoy este semestre viendo esas mismas
esos mismos temas y por ende bueno, estoy respondiendo en base al conocimiento que me han brindado los docentes. Ya, gracias. ¿Qué es una emergencia odontológica y qué situaciones se consideran? ¿Qué cosa? En una situación que pone en riesgo la salud del paciente requiere atención inmediata, como dolor intenso, hemorragias o traumatismos. ¿Qué alteraciones o condiciones médicas consideran que pueden generar una emergencia odontológica? Algunas alteraciones que pueden generar una emergencia odontológica son infecciones, sangrados, fracturas dentales o traumatismos o dolor intenso, alergias a medicamentos o reacciones adversas a la anestesia. Como odontólogo, ¿qué es lo primero que haría si un paciente llega con una emergencia odontológica? Evaluar los signos vitales, controlar el dolor y estabilizar al paciente. ¿Y cuál es el tratamiento inicial que brindarían para controlar una emergencia en consulta? Controlar el dolor, la hemostasis, drenaje, si hay infección y medicación adecuada. ¿Y qué tanto conoce sobre el manejo de emergencias odontológicas? ¿Cuál es su nivel de formación académica sobre este tema? Conocemos los protocolos básicos, pero siempre es importante seguir actualizándose con cursos y prácticas. ¿Qué es una emergencia odontológica y qué situaciones se consideran como tal? Bueno, esto es un riesgo que pone la vida del paciente y esto requiere una atención inmediata. Esto puede ser provocado por un tipo de traumatismo o un sangrado. ¿Qué alteraciones o condiciones bucales consideran que pueden generar una emergencia odontológica? Como lo había mencionado, aquí podemos dar algún tipo de hemorragia no controlada o un tipo de traumatismo, o también puede ser en una extracción de un tercer molar que no se controla adecuadamente en una situación odontológica. Como odontólogo, ¿qué es lo primero que haría si un paciente llega con una emergencia odontológica? Ya, primero tomarle los signos vitales y ver si el paciente está en condiciones y evaluar y hacer también una ficha médica. ¿Cuál es el tratamiento inicial que brindaría para controlar una emergencia en consulta? Aquí, por lo regular, como ya tenemos la ficha médica, veríamos si tiene control o no al dolor, como en situaciones podemos un analgésico o algún tipo de desinflamatorio para calmar el dolor. ¿Qué tanto conocen sobre el manejo de emergencias odontológicas y cuál es su nivel de formación académica sobre este tema? Ya, este tema creo que es muy amplio y sería más si lo llevamos a la práctica, ya que esto nos evitaría cualquier tipo de accidente en la hora de estar con un paciente. Gracias. ¿Qué es una emergencia odontológica y qué situaciones se consideran como tal? Es una emergencia donde el paciente va a tener dolor, trauma o sangrado. ¿Qué alteraciones o condiciones médicas considera que pueden generar una emergencia odontológica? Puede ser reacciones a algún medicamento, crisis hipertensivas, un trauma que tiene el paciente. Como odontólogo, ¿qué es lo primero que hace un paciente que llega a una emergencia odontológica? Lo primero que yo haría es estabilizar al paciente, la toma de signos vitales, detener el sangrado en caso que haya. ¿Cuál es el tratamiento inicial que brindaría para controlar una emergencia en consulta? El tratamiento inicial, primero estabilizar al paciente, detener el sangrado y ver la causa si fue por algún trauma. ¿Qué tanto conoce sobre el manejo de emergencias odontológicas y cuál es su nivel de formación académica sobre este tema? La verdad sé lo básico, pero yo creo que sí estaría bien en el área de prácticas aprender más sobre estas emergencias dentales. Gracias. ¿Qué es una emergencia odontológica y qué situaciones se consideran como tal? Bueno, es un problema dental urgente que puede causar traumas, sangrado y lo que son infecciones. ¿Qué alteraciones o condiciones médicas se consideran que pueden generar una emergencia odontológica? Personas con convulsión, hipertensión y reacciones alérgicas. Como odontólogo, ¿qué es lo primero que haría si un paciente llega con una emergencia odontológica? Primero, revisar el área de infección, luego detener el sangrado, detener el dolor y si veo que tiene un diente con una cavidad, pues lo reparo. ¿Cuál es el tratamiento inicial que brindaría para controlar una emergencia en consulta? Primero lo que sería es la recetación de analgésicos, detener el sangrado
y lo que es reparar los dientes, si hay alguna caries o alguna, por ejemplo, una bacteria. ¿Qué tanto conoce sobre el manejo de emergencias odontológicas y cuál es su nivel de formación académica sobre este tema? Pues se conoce normalmente lo básico, que es lo indispensable para poder ayudar a las demás personas y nada. ¿Qué es una emergencia médica odontológica y qué situaciones se considera como tal? Una emergencia sería cuando debería actuar rápido para tratar al paciente que está sufriendo la emergencia y podría ser tal vez un paro cardiorrespiratorio, una convulsión o un desmayo. Como siguiente pregunta tenemos, ¿qué alteraciones o condiciones considera que puede generar una emergencia médica en odontología? Lo mismo que dije antes, puede ser el paro cardiorrespiratorio, las convulsiones y el desmayo. Como odontólogo, ¿qué es lo primero que haría si en una situación se le presenta una emergencia médica en odontología? Sería de detener la consulta y llamar a los servicios de emergencia nuevos. ¿Cuál es el tratamiento inicial que brindaría para controlar una emergencia en consulta? Sería de darle analgésicos y algún otro tipo de medicamento que le ayude al paciente. Ya, y la última pregunta sería, ¿qué tanto conoce sobre el manejo de emergencias médicas en odontología? ¿Y cuál es su nivel de formación académica sobre este tema? Más o menos, lo básico. Ya. ¿Qué es una emergencia odontológica y qué situaciones se considera como tal? Considero que una emergencia es como actuar rápidamente y involucra situaciones como un paro cardiorrespiratorio, convulsiones, desmayos. Ya. Como siguiente pregunta tenemos, ¿qué alteraciones o condiciones considera que puede generar una emergencia médica odontológica? Como ya dije anteriormente, convulsiones, un paro cardiorrespiratorio. Ya. Como odontóloga, ¿qué es lo primero que haría si un paciente tiene una emergencia médica odontológica? Creo que lo primero que haría es suspender el tratamiento y activar un sistema de emergencia. Ya. ¿Cuál es el tratamiento inicial que brindaría para controlar una emergencia médica en consulta? Aplicar medicamentos como antiinflamatorios, analgésicos, etc. Ya. ¿Qué tanto conoce sobre el manejo de emergencias médicas odontológicas? Más o menos. Ya. Gracias. ¿Qué es una emergencia médica en odontología y qué situación se considera como tal? Es cuando sucede una urgencia médica en el consultorio. ¿Qué alteraciones o condiciones se consideran que pueden generar una emergencia odontológica? Cuando estamos tratando al paciente y de repente tengo una convulsión o alergia a algún medicamento. Como odontólogos, ¿qué es lo primero que haría si un paciente llega con emergencia odontológica? Primero reviso sus signos vitales y veo dónde le causa el dolor o el daño. ¿Cuál es el tratamiento inicial que brindaría para controlar una emergencia en consulta? Lo primero es revisar si es que es alérgico a algún medicamento para tratarlo. ¿Qué tanto conoces sobre el manejo de emergencias odontológicas y cuál es su nivel de formación académica sobre este tema? Conozco